Tribunal Contencioso Electoral se inhibe de pronunciarse sobre voto nulo. El proceso de elecciones continúa en el país. Este viernes es el turno de voto en casa. Ecuador suscribe acuerdo para formar parte de Prosur, junto a 7 países. Listo informe sobre veto parcial a la ley de la Defensoría del Pueblo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 22 de marzo del 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y a través de la señal en Facebook Live. También nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea en todo el territorio ecuatoriano. Aquí arrancamos con el detalle de la información. Elecciones seccionales 2019. El Tribunal Contencioso Electoral se inhibió de conocer la consulta del Consejo Nacional Electoral para el escrutinio del voto nulo en las elecciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Será entonces el Consejo Nacional Electoral la instancia que resuelve el mecanismo para el conteo de los votos nulos. Pasado el mediodía de este viernes, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral decidió inhibirse de conocer la consulta del Consejo Nacional Electoral alrededor del conteo del voto nulo para las elecciones de este 24 de marzo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente del TCE, Joaquín Viteri, se pronunció. Que la inhibición del Tribunal Contencioso Electoral corresponde a que ni la Constitución ni la Ley Orgánica Electoral le atribuyen al Tribunal Contencioso Electoral esa facultad de absolver consultas en el sentido que solicita el Consejo Nacional Electoral al margen de la Constitución y de la ley. La resolución del Tribunal Contencioso en su artículo primero señala que el organismo se inhibe por cuanto las competencias de este organismo no se encuentran explícita o implícitamente atribuidas. Ahora la resolución la deberá adoptar el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, hasta el cierre de la edición de este reportaje, el máximo organismo del sufragio no se había reunido. La discusión se incrementa toda vez que las elecciones seccionales y para elegir a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana será este domingo 24 de marzo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y conocer su lugar de votación, presentar su cédula o pasaporte en buen estado, elegir a las autoridades de su preferencia con conocimiento de sus propuestas y presentarse a las horas previstas son algunas de las recomendaciones que usted debe considerar este domingo 24 de marzo. Preste atención al siguiente reportaje. Para poder ejercer su derecho al voto, usted debe seguir algunos pasos. Como primera recomendación, es importante conocer las propuestas de los candidatos. Recuerde que en Pichincha se elige una prefecta o prefecto, una viceprefecta o viceprefecto, 8 alcaldesas o alcaldes, 43 concejalas o concejales urbanos, 19 concejalas o concejales rurales, 269 vocales de las juntas parroquiales rurales. En la página candidatos2019.cne.gov.es, usted puede informarse de quién es él o la candidata y sus propuestas. Posterior a conocerlos, tiene que saber su recinto electoral. Esto lo consulta en la página www.cne.gov.es. Da clic en la opción Conocer tu lugar de votación. Ingresa sus nombres, apellidos completos y su número de cédula. Conociendo su recinto, para poder votar, debe presentar su cédula o pasaporte en buen estado. Si no lo tiene, el registro civil atenderá este fin de semana en horario especial. El sábado de 8 a 18 horas y el domingo de 8 a 14 horas.
Son 5 papeletas que se entregarán distinguidas por colores según las autoridades que se eligen. En la papeleta gris, usted deberá votar por prefecto o viceprefecto. En la morada se elige alcalde, concejales rurales en la celeste y concejales urbanos en la naranja según le corresponda. Vocales de las juntas parroquiales rurales en la rosada y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en las papeletas amarillas. Sobre esta dignidad, usted puede elegir hasta 3 candidatos por la lista de hombres y mujeres y 1 por la lista de pueblos y nacionalidades. El voto es un acto cívico obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 y menores de 65 años y para personas mayores de 18 años de edad privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Es opcional para ecuatorianos de 16 y 17 años, para adultos mayores de 65 años, ecuatorianos residentes en el exterior debidamente registrados, para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en servicio activo. Las autoridades electas se posesionarán este 14 de mayo y su periodo será hasta el año 2023. Tatiana Sonnenholzer, TVL Noticias. Para el domingo 24 de marzo, el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 a escala nacional colaborará con el servicio de videovigilancia en más de 3.700 sitios relacionados con el proceso. Además, estarán activos 3.000 funcionarios para atender requerimientos ciudadanos. El ECU 911 estará operativo en la Mesa Nacional de Seguridad Electoral. El ECU 911 tiene listo el contingente que monitoreará el desarrollo de las elecciones del domingo 24 de marzo. El organismo a nivel nacional colaborará con el servicio de videovigilancia en los 3.722 sitios relacionados con el proceso. Un total de 904 cámaras monitoreará los recintos, centros de procesamiento de resultados y bodegas. Desde aproximadamente un mes, se están realizando el seguimiento y el acompañamiento visual con los dispositivos del ECU 911 a la distribución del material electoral en todas sus etapas. A escala nacional estarán activos 3.013 funcionarios, 1.059 del ECU 911 y 1.954 servidores de las instituciones articuladas, que apoyarán los requerimientos ciudadanos. Además, se realizará el monitoreo permanente a través de 4.500 cámaras operativas, sobre todo en los sitios de concentración masiva, como recintos y lugares públicos. Para el monitoreo permanente de la votación en todo el país, en Quito, el ECU 911 estará operativa en la Mesa Nacional de Seguridad Electoral y en la matriz del CNE. Se instalará una sala de espejo y el centro de mando general. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua con nuestro compañero César Guanolema. Minga chihuaychi gayukuna yukunchi kasna kaichishi niño kasna ujekuna imata mi quichua shimipi ajichishkanchi mashi Ricardo Bravo ajichishi wijekuna wankaipi kajarinchi. Pronunciamiento Tribunal Contencioso. Kai Tribunal Contencioso Electoral hatun tandanakui pikamang runakuna imami kasna kai Consejo Nacional Electoral hatun tandanakui suktaripa y kachashka imata rixirka kuna. Paikuna kai voto nulo imagina kasna yupaikuna pi aikuna mantami taripashka kan nirkami. Sinayati kai hatun contencioso electoral tandanakui pi kamang runakuna imakaninmi nyukunchika kaita kamana rixina pa hapinchicho hasta wampish kai shuk tandanakui yatigmi kaita karikuna kan kasna nyapusha kuna agjana punja kuna kichkiashkamanta nishpami rixichirkam. Recomendaciones comicios domingo kai inti punja ishkichunga chusco kai paucarquilla imapimi kasna yakta pushakuna imata agjay ñakay tukui yaktapi paktanga chaypaka kasna ayukuna imaka rinamikan maypi shitanata rikushpa sinallati kai iñikpanga kai cédula ninchi chayta apashpa sinallati kasna maykan ayukuna pushakunapak agyarina ima shutita riksishpami chayana kan nishpami kayachishka kuna kasna kai shamuk punjapi imashina kai pushak kunata agyanapak ñawpak mankatichun. ECU 911
Sinayati kay hatun tananakuy pillanka runakuna imami kay inti punlla iskichunga chusco punlla paukarquilla imapika llakta pushak agllakuna imata rikunkapak kay tukuy llaktapimi kasna rikunakuna karo rikuchikuna imawan yanapashun nishka sinallati kimsa waranga kanchispatsak tukuy kasna rikunakuna imatami ñukunchika allichishkanchik llaktayukuna tukuy pakta kay hatun kayachishkaman allichayachun nishpami willachirka riksichirka kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Como hemos repasado en el bloque anterior, varios hechos han sucedido a lo largo de las últimas horas relacionados con las elecciones seccionales y para también los integrantes, elegir los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Todos estos detalles los vamos a desglosar en nuestra siguiente entrevista. Carlos Aguinaga, doctor en jurisprudencia, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias. Una tarde un poco fría, sí, pero bueno, aquí estamos para absolver cualquier inquietud respecto a este proceso tan importante que se cumple el domingo 24 de marzo. Claro que sí. En un vistazo general, ¿cómo usted ha podido observar las últimas decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral y hace pocas horas por el Tribunal Contencioso Electoral respecto del voto, del conteo de los votos nulos para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Empecemos por ahí. Bueno, en primer lugar, el Tribunal Contencioso Electoral no tiene competencias para absolver consultas de acuerdo al Código de la Democracia, porque el Código de la Democracia les da competencias específicas tanto al Tribunal Contencioso como al Consejo Nacional Electoral. Y este tema de la contabilización de votos, al ser un procedimiento administrativo electoral, es de competencia privativa del Consejo Nacional Electoral. Exclusivamente le compete a este organismo. No puede otro organismo dictarlo, por varias razones. Primero, porque el Tribunal Contencioso Electoral es de juez y no puede ser parte del procedimiento administrativo. Primer elemento. Segundo elemento, puede llegar en apelación, en impugnación, estos casos a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral. Cuando una de las partes sienta que han sido afectados sus derechos, ahí pueden apelar. Ahí pueden apelar. Al tribunal. Okay. Pueden apelar o acudir por violación de cualquier derecho de participación. En tercer lugar, porque esta es una responsabilidad que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral. Es decir, debe decirle al país absolutamente con claridad qué es, cómo va a operar el cómputo de votos. Tanto la Constitución como el Código de la Democracia dice que la tarea del Consejo Nacional Electoral es computar los votos. Ahora, ¿cómo se computan los votos? Y ese es el problema. Los artículos 125, 126 y 127 del Código de la Democracia son absolutamente claros. ¿Qué es lo que señala? Ahí hay que contabilizar votos válidos, votos nulos y votos blancos. Se utiliza desde hace algunos años una ficción que le han dado en denominar papeletas anuladas. ¿Qué es lo que uno puede finalmente contabilizar el momento que termine el sufragio? No. Hay que decirle a la ciudadanía hay que aclarar. Claro. ¿Qué es la papeleta de votación? Es el instrumento de votación. Es donde ya están los candidatos. Es donde están los candidatos, okay, y donde uno expresa la voluntad. Entonces uno va expresando la voluntad y dice aquí voto por este candidato, por este, voto en blanco, dejo en blanco la papeleta o tacho, le anulo. Es decir, en la papeleta yo expreso mis votos, ¿no es cierto? Segundo, el artículo 62 y el artículo 116 de la Constitución, el 62 dice que el voto del ciudadano es un voto igual. Su voto debe ser igual al mío, igual al de los señores que nos acompañan aquí, ¿no es cierto? No puede ser distinto. El 116 establece como principio de toda elección y de las elecciones pluripersonales la igualdad del voto. Es decir,
que si yo voy y emito 5 votos nominales, en este caso 7 votos nominales en 3 papeletas, yo voy a escoger de 1 a 7. ¿Qué estoy haciendo? Estoy emitiendo 7 votos nominales. Que corresponden a cada una el voto válido a cada una de estas personas que uno quiere que representen a este organismo. Exactamente. Pero si voy, ¿no es cierto? Usted va y dice, yo quiero anular, voy a anular. ¿Qué está anulando? No está anulando la papeleta, por favor, eso es una ficción. Estoy anulando mis votos nominales, ¿no es cierto? Porque yo considero que esas personas no deben Que todas las personas. Que todos. Porque estoy rechazando. Ok. Entonces son 7 votos nominales. ¿Qué pasa si una persona solo escoge 3 y deja de escoger los otros 4? Vamos aterrizando. En el caso de los varones, si uno escoge en la papeleta de varones, que en este caso son 3 ciudadanos, si uno desea escoger 2 y uno no. ¿Ahí qué pasa? Que ese voto que no escoge es un voto en blanco, porque le estoy dejando en blanco. Debe ser contabilizado de esta forma. Debe ser contabilizado de esa forma. Aquí voy a poner un ejemplo sencillo, una papeleta de hombres, ¿no es cierto? ¿Cuántos electores tiene la Junta? 350 electores. Cada una de las juntas Cada una de las juntas a nivel nacional tiene 350 electores. ¿El ausentismo cuánto es? 20%. Resto ese 20% que son 70 electores. Quiere decir que mi universo es de 280 votantes. Son los que estadísticamente acuden son los que, a las urnas. En este caso son los que están votando realmente, en este ejemplo, ¿no es cierto? De estos votantes, 130 van a votar válido, es decir, van a escoger de 1 a 7. 20 votantes van a votar blanco y 130 van a votar nulo, es decir, van a anular los 7 votos nominales. Pero dan el universo de los 280 votantes. Sumados dan el universo de los 280 votantes. Pero estos válidos, si yo le multiplico por 3, ¿cuántos votos nominales me dio? 390. Estos blancos, si le multiplico por 3, ¿cuánto me dan? 60 votos blancos, ¿no es cierto? Y al nulo no le puedo comparar los 390 votos nominales con 130 nulos. ¿No se puede multiplicar por 3 de acuerdo a esta fórmula? No, que sí se puede multiplicar. Hay, ¿Sí dos operaciones, sí se puede hacer. O yo a este resultado de votos válidos le divido para 3, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para equilibrar el voto a cada ciudadano, porque yo estoy emitiendo 3 votos. Yo, Carlos Aguinaga, estoy emitiendo 3 votos. Juan, 3 votos. María, 3 votos, ¿no es cierto? Y el que va y vota nulo solo tacha la papeleta. ¿Pero a cuánto equivale eso? Equivale a 3 votos nominales nulos. Entonces, el consejero Verde Soto tiene razón en la fórmula cuando la está aplicando, pero no hace esta aclaración con los votos válidos, simplemente con los votos nulos. Dice porque el ciudadano, bueno, son 3 votos los que está anulando. A ver, el Lucho Verde Soto tiene toda la razón. Y hay 2 formas de computar. La una es multiplicando o la otra es dividiendo, haciendo fracciones de voto. Como él lo denomina. Él lo dice, fracciones utiliza de este nombre. Exactamente. Fracciones, ok. Pero además quiero decirle al país algo que esto no es viejo. Esto viene el Ecuador aplicando desde 1997 en la consulta de Fabián Alarcón. Alarcón, ¿qué dijo? Le preguntó a los ciudadanos, si ustedes ciudadanos quieren escoger opción A, por listas, o opción B, de una lista o entre listas. Ahí se aprobó este sistema de votación, que lamentablemente es un pésimo sistema de votación. Es el peor sistema de votación que existe en el mundo de todos los sistemas electorales. Porque finalmente distorsiona realmente la voluntad popular. Exactamente. Ya, y en pero la esa es elección otra del discusión. 98, por ejemplo, ahí sí, para escoger a la asamblea de Sangolquí, ahí se votó ya nominalmente y se aplicó el principio del más votado. Ahí ya se hizo. Y después en todas las elecciones hasta acá, 20 años de democracia, se ha ido aplicando esto, porque ¿qué hace el ciudadano para elegir un concejal o un asambleísta? Vota por lista o vota entre listas, escoge candidatos a asamblea de una lista, de otra lista y de otra lista. Este es el método de Hunt que se está utilizando actualmente. ¿Qué operación? Este es el sistema de votación. ¿Qué operación es la que se ha venido aplicando en este tema? En unos procesos electorales se ha multiplicado y en otros se ha dividido para equiparar el voto de cada ciudadano igual, hacerlo en todo el país.
Entonces, no es que estamos inventando el agua tibia. Aquí lo que pasa es que hay una nueva elección, que es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde esta ley reformatoria que dictó la Asamblea, y quienes dictaron esta ley, y debo decirlo aquí en la Casa de la Asamblea, está muy mal dictada. Varias personalidades han presentado sus iniciativas de reforma al Código de la Democracia. A la ley de participación ciudadana que crea esta elección. También. Esta elección no está en el Código de la Democracia, está en la ley reformatoria, la ley orgánica de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí que se establece que nadie puede hacer proselitismo a favor de los candidatos. Esto fue el año anterior, luego de la consulta popular. Luego de la consulta popular. Que no se puede recibir financiamiento privado de ningún tipo. O sea, yo como candidato a la CPCS no puedo yo poner plata de mi bolsillo para hacer, ni recibir de nadie. Es decir, les taparon los ojos y les amarraron las manos, ¿no es cierto? ¿Qué más dice esta ley? Que solo el Consejo Nacional Electoral debe promover nombres, debe promover la trayectoria y debe proponer las propuestas del CPS, ¿no es cierto? Nadie conoce. El 95% de los ciudadanos no conoce esta elección, no conoce los candidatos. Entonces le están llevando al ciudadano un voto ciego. Yo lo que denomino aquí es que se produce un vicio del consentimiento de la voluntad del elector. Porque ¿qué es el voto? Es la expresión soberana de la voluntad de un ciudadano en las urnas. Y si yo no he tenido todos los elementos de conocimiento, si hay error en su configuración, si medio me siento obligado a votar, ¿no es cierto? Aquí primero lo que se va a producir es un alto error de los ciudadanos que no conocen, que eso también va a generar un alto nivel de nulos. Hay ya la discusión nacional entre voto nulo y no voto nulo, ¿no es cierto? Está dividido, digamos, este segmento. Va a ser la primera elección en historia republicana con un alto nivel de voto nulo por todas estas consideraciones. Y ahí uno tendría esta impresión de que finalmente lo que se buscaría es que el voto nulo obtenga o sea el ganador en estas elecciones, con esta fórmula. Pero queda todavía la sensación en la ciudadanía de que, bueno, no se estaría comparando en que un voto nulo significa, o más bien, el sufragio nulo corresponde a cada voto, sino que se lo estaría multiplicando. Queda ya saneada esa discusión. A ver, un momentito. Si votan 10 millones de ecuatorianos y la mitad, los 5 millones, votan escogiendo 7, ¿cuántos votos nominales está votando? ¿5 por 7, 35 millones? ¿Acaso eso es comparable con 10 millones de votos nulos? No es comparable. Pero así va a ser la fórmula de cálculo también para los votos válidos. El voto ¿Así válido, va a quedar? El voto válido es cada voto nominal, ¿no es cierto? Y el Consejo Nacional Electoral debe establecer una fórmula muy sencilla, en la cual le dé el mismo valor de voto a cada ciudadano. Muy bien, doctor, vamos cerrando, se nos acabó el tiempo. Finalmente, ¿se efectúan estos cambios o esta discusión a 48 horas prácticamente de que inicie el proceso electoral? ¿Hay cómo efectuar estos cambios? A ver, el cómputo de votos del sistema informático ya tenía en algunos procesos estas fórmulas. Lo que tiene que es clarificar, porque se trata de una votación, de una selección nominal es una elección bien especial porque es plurinominal. Además que es nueva, yo puedo escoger hasta 7, pero además aquí se ha violado la paridad de género. Verá que hay 28 hombres calificados, 11 mujeres, y la ley decía paridad y alternancia de género. Lo que debieron haber hecho es calificar 14 y 14 máximo, pero no establecer esas diferencias. En la lista de etnias hay 3 hombres y una mujer. Es decir, hay violación de normas constitucionales. Doctor Carlos Aguinaga, gracias por esta explicación. Entendemos que es un poco técnico, pero era necesario también tener estos elementos, sus criterios respecto de las elecciones del próximo domingo. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes. Bien, amigas y amigos, nosotros vamos a continuar con más información. Ahora nosotros les contamos que este viernes el Consejo Nacional Electoral inauguró el voto en casa. Esta es una alternativa que permite a las personas mayores de 65 años o que tengan discapacidad física igual o mayor al 75% de ejercer su derecho al voto. 784 personas estuvieron habilitadas para sufragar a escala nacional, mientras que 395,000 personas con discapacidad lo harán el domingo 24 de marzo. Un total de 763 observadores internacionales acompañaron este proceso.
En el sector de San Juan, centro-sur de Quito, nos esperaba don Luis Hernández, de 70 años de edad. Estaba acompañado de su esposa y su hija. Luchito, como pidió que le llamen, estaba atento al personal del Consejo Nacional Electoral para ejercer su derecho al voto. Debido a su discapacidad física, solicitó al organismo electoral que visiten su casa y sufragar. Muchos años, bueno, me dicen que no lo haga, pero yo siempre he sido y hasta cuando yo viva, siempre estoy para mi voto, por eso me interesa. Su hija Amparo Hernández felicitó esta iniciativa que dijo permite a las personas mayores de 65 años cumplir con el país. Esta iniciativa para ellos fue magnífica porque le ayuda a mi papi a no tener que salir de su hogar y no estar en tanta cúmulo de gente porque él no puede movilizarse bien. Entonces le han ayudado mucho. Muchas gracias. Sí. Esta iniciativa, denominada Voto en Casa, permite a las personas mayores de 65 años o que tengan una discapacidad física igual o mayor al 75% acceder al sufragio desde sus hogares. Este viernes, alrededor de 784 personas a nivel nacional votarán. De acuerdo al organismo electoral en todo el país, se han establecido 120 rutas en parroquias urbanas de 41 cantones para que puedan ejercer su derecho al sufragio. Cada ruta podrá tener un máximo de 18 electores a visitarse. José Cabrera, consejero, explicó este mecanismo. Este programa funciona a través de brigadas del Consejo Nacional Electoral, las cuales llevarán el material electoral hasta los domicilios de las personas con discapacidad. Así podrán participar de manera política en la toma de decisiones por el futuro de nuestro país. Para estas elecciones a nivel nacional están empadronadas 395,000 personas con discapacidad, que sufragarán el domingo 24 de marzo. Tatiana Rosero, secretaria técnica del CONADIS, explicó que este sector de la sociedad cuenta con varias opciones para ejercer su voto, como el voto preferente, asistido y el de mesa de atención preferente. Y lo que hace Voto en Casa como mecanismo en realidad es ratificar que todas y todas tenemos los mismos derechos y una vez que cumplimos 16 años que en nuestro país es permitido como voto facultativo, tenemos esta posibilidad y qué mejor que el Estado y que la propia ciudadanía construya estos mecanismos para apoyarnos entre todos. Alrededor de 763 observadores electorales verificarán el cumplimiento de las modalidades de voto de las personas con discapacidad en los diferentes recintos electorales. El domingo 24 de marzo se realizará el conteo de votos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Elecciones seccionales 2019. Continuando con el tema de las elecciones, ahora vamos a conocer detalles del voto en casa que se desarrolló este día viernes. Tatiana Rosero, magíster en Educación con mención en Educomunicación, docente universitaria, directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS. Señora directora, una buena tarde y gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, buenas tardes y qué bueno poder conversar de estos mecanismos importantes para la participación de la ciudadanía. Claro que sí. Cuéntenos, ¿cómo les fue en ese día viernes en el denominado voto en casa? Bueno, hoy muy temprano, desde las 6:30 de la mañana, empezó todo el operativo en coordinación, obviamente, bajo la responsabilidad de CNE, Policía, Fuerzas Armadas, para hacer la apertura de este mecanismo para darle acceso a las personas con discapacidad al voto, ¿no? A nivel nacional han participado 784 personas con discapacidad que se habían registrado, es decir, este mecanismo de voto en casa corresponde también a estas formas de voto facultativo para las personas con discapacidad, pero las personas tienen que expresar su voluntad y su deseo de estar registradas para que las juntas receptoras de voto móvil los visiten en sus hogares. ¿Cómo se realizó el proceso de acreditación, si se quiere, de estas personas? ¿Tal vez hubo un censo previo o cómo tenían que efectuar los ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad? Este mecanismo estuvo a cargo del Consejo Nacional Electoral, que aperturó el año pasado hasta el mes de noviembre
toda esta socialización para que la población con discapacidad, con un porcentaje de 75% o más de discapacidad y además que sean personas adultas mayores, puedan registrarse. Esto se ha dado a nivel nacional, es decir, en cada una de las delegaciones provinciales las personas fueron acercándose, ella, su familia, a través de cualquier otro mecanismo de comunicación, de modo que al cierre del padrón electoral en el mes de noviembre del 2018 estaban ya registradas. ¿Tenemos el número de cuántas personas estaban registradas? Sí, 784 personas se registraron para esta elección seccional y de consejeros de participación ciudadana. De estas personas se conoce cuántas son adultas mayores y personas que tienen algún tipo de discapacidad. Todas son personas adultas mayores. Las 783. Las 784 y todas tienen discapacidad. Es decir, este es un mecanismo de acceso al voto que se genera, este es el tercer proceso electoral que se desarrolla en el año 2017. Para las elecciones presidenciales se aplicó ya este mecanismo, es decir, es un poco reciente en términos de procesos, pero digamos es fundamental porque lo que hace es abrir la posibilidad o generar estos mecanismos que desde el Estado y desde la ciudadanía estamos prestos a brindar como ciudadanos, como funcionarios públicos, para que ninguna persona con discapacidad, dada una limitación de acceso a los espacios, a la infraestructura o de movilización, se vea limitada de cumplir con este derecho. Ahora bien, desde el CONADIS, ¿cuáles son las facilidades que ustedes prestaron? Y no sé si es que también estarán operativos ya el 24 de marzo. Sí, existen tres mecanismos que además de este de voto en casa que se ha efectuado el día de hoy, 22 de marzo, se van a efectuar el día 24. El día domingo, adicional ya en las juntas receptoras, en cada una de las instituciones que van a cumplir con este papel, tenemos tres mecanismos adicionales para poder acceder. Es mesa de atención preferente, voto asistido y voto preferente. La mesa de atención preferente es un espacio, una mesa, tal como su nombre lo indica, que está ubicada... Es una junta receptora del voto. Es una junta receptora del voto en una institución, que está en un recinto electoral, que está ubicada sobre todo o generalmente en las partes de acceso de la institución. Está ubicada además de esta mesa en un lugar accesible que no tiene limitaciones arquitectónicas, no gradas, o si es que hubiera una grada y una rampa para poder llegar a esta mesa. Está también constituida tal como están constituidas las otras mesas. Hay una persona que estará bajo la responsabilidad de recibir a la persona con discapacidad, que se identificará con su cédula como cualquier otro ciudadano, con su carnet de discapacidad. Además podrá acceder a esta personas adultas mayores, no necesariamente deben tener discapacidad, mujeres embarazadas o personas con niños pequeños en brazos. Entonces es preferente porque llega a un espacio, es atendida rápidamente con las condiciones y las comodidades que se merece una persona que está en estas condiciones que acabo de señalar. En las elecciones presidenciales del 2017 se me viene a la mente un fenómeno que circuló en redes sociales en aquel momento. Se observaba una persona que tenía una discapacidad y que estaba ejerciendo su derecho al voto, pero desde un vehículo. Evidentemente esto generó discusión porque se hablaba que, bueno, es persona que tiene algún tipo de discapacidad o en su momento se habló de un fraude electoral. Esta vez se han tomado las precauciones, prevenciones para que aquello no suceda o tal vez identificar de alguna otra forma al personal que va a colaborar para las personas que tengan algún tipo de discapacidad y que desean ejercer su derecho al voto. Creo que estamos mejor informados en el país a partir de esas experiencias. A veces este tipo de noticias justamente lo que sirven es para ratificar o informar de mejor manera. Lo que sucedió en ese momento es que la persona igual en lugar de bajarse de su vehículo, ¿no es cierto? Porque era una persona que tenía con discapacidad física, no tenía el apoyo en ese momento. La Junta Móvil se acercaba, es la mesa de atención preferente. El señor, porque se trataba de un ciudadano, ejerció su derecho con todas las seguridades del caso. Es decir, no se violó ningún principio, ninguno de los mecanismos, ningún planteamiento de seguridad. ¿El voto fue secreto? El voto fue secreto, la persona estaba acompañada, la persona responsable de la mesa o de recibir las papeletas en donde el ciudadano había votado, lo hizo con toda la privacidad del caso y depositó en la urna. Por lo tanto, no había ningún tipo de fraude.
Fue uno de los casos, digamos, posiblemente por desconocimiento. Además, las redes sociales nos ofrecen esta información inmediata sin ningún tipo de filtro, pero luego cuando se empieza a revisar y se hacen los análisis, se determina que no ha habido ningún incumplimiento. Entonces, ese es un mecanismo, la mesa de atención preferente. Terminemos con el otro. A ver. El voto preferente, es decir, yo llego a mi mesa en donde estoy empadronada, en lugar de hacer la fila, por ser una persona con discapacidad, si está ocupada la mesa o si están ocupadas las urnas, en ese momento lo que tengo que hacer es esperar que se desocupe ese votante e inmediatamente ingreso a ejercer mi derecho. Mujeres con niños en brazos. Ese es para mesa de atención preferente sobre todo. Es decir, este voto preferencial, llego yo a mi mesa, a la que me correspondía, en la que estoy empadronada, no hago la fila, voto y me retiro. Y el otro es el voto asistido. Igual, en la mesa en la que estoy empadronado, mesa de hombres, mesa de mujeres, en la clasificación, tal como está el mecanismo para toda la ciudadanía. Yo, si soy una persona con discapacidad, puedo pedir el apoyo de una persona de confianza que me acompañe a ejercer el voto. ¿Que puede ser un familiar? Un familiar, en la mayoría de casos, en el 99% se trata de familiar, quizás un amigo muy cercano con el que yo tengo mucha confianza. Más bien el pedido a la ciudadanía que quiere acceder a esta parte del mecanismo es que sea una persona de su confianza, una persona que vaya a respetar su voluntad. Si yo tuviera alguna dificultad, por ejemplo, de movilidad, de brazos, de manos, esta persona me va a ayudar a votar, a hacer el registro sobre la línea de los candidatos de mi preferencia. Él respetará o ella respetará mi voto y me ayudará a doblar la papeleta y hace una asistencia en definitiva para que mis papeletas vayan a la urna. Creo, insisto, que estamos mejor informados, policía, Fuerzas Armadas que cuida la seguridad interna en los recintos electorales, tiene ya conocimiento. Además, CNE ha generado un proceso de capacitación adicional y permanente, de modo que todos los que somos parte o que formarán parte de una mesa están informados sobre este mecanismo. No es observable, no se está violando ningún tipo de regla, estamos haciendo mecanismos de apoyo, son unas medidas positivas y favorables para que las personas con discapacidad, con movilidad reducida o con cualquier tipo de situación de discapacidad, pues pueda ejercer su derecho. Ahora bien, señora directora, para las personas que tienen discapacidad visual, hay papeletas de votación que tienen lenguaje braille también. ¿Ustedes colaborarán con ellos? ¿Qué va a pasar? Tal vez se ha dispuesto algún mecanismo para brindarles facilidades a estas personas. Sí, las personas con discapacidad visual, las personas ciegas, que también podemos utilizar este lenguaje, lo que utilizan es la plantilla braille. Plantilla braille, bueno, técnicamente es un poco complejo de explicar, claro. Es una plantillita en donde se pueden generar los rasgos y los códigos de letras, números, etcétera. Lo que hace la persona con discapacidad visual es utilizar la plantilla, ¿no es cierto?, para con este mecanismo puntear y definir quién es el candidato de su preferencia. Es decir, es una papeleta, pero el mecanismo de apoyo es la plantilla braille. Muy bien, muchas gracias, señora directora técnica del CONADIS, Tatiana Rosero, por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Amigas y amigos, entonces, algunos detalles que también debemos informarles, llevarles adelante respecto de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, por supuesto, podrán ejercer su derecho al voto este 24 de marzo. Nosotros seguimos con más información. Vamos a cambiar de ámbito informativo. Les contamos que el mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, participó este viernes en el encuentro de presidentes de países de América del Sur 2019. En la cita, el Ecuador firmó el acuerdo que dará vida al Grupo de Progreso y Desarrollo de América Latina, también conocido como PROSUR. Esta instancia de integración regional reemplazará a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El presidente de la República Ecuatoriana, Lenín Moreno, arribó el 21 de marzo a Santiago de Chile, en el marco de su participación en el encuentro de presidentes de América del Sur. Los líderes de Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay y Ecuador establecen un proceso de integración latinoamericana. A su arribo, el presidente Moreno felicitó esta iniciativa. Para favorecer la integración, para favorecer la autodeterminación, para favorecer la unión de los pueblos
de Sudamérica. Además, informó su decisión de separarse de UNASUR. UNASUR ya desapareció hace muchísimo rato. Desde el mismo momento en que no se cumplieron los objetivos que fueron planteados desde un primer momento, ya desapareció. El presidente de Chile y anfitrión del evento, Sebastián Piñera, recalcó la importancia de esta reunión, una mesa de diálogo con la intención de compartir las necesidades y generar propuestas y soluciones para el desarrollo de América del Sur. Y creo que es absolutamente necesario, urgente, tener una instancia para poder dialogar, para poder coordinarnos, para poder encontrar caminos de colaboración, para poder favorecer la integración y el desarrollo de nuestros pueblos. Es por ello que se crea un foro de diálogo y encuentro que trabaja por la integración y desarrollo de estos países. A este foro lo denominaron PROSUR, Progreso de América del Sur. Las reuniones de los líderes sudamericanos se desarrollarán bajo 2 ejes. A eso queremos dedicar la primera sesión. ¿Qué hemos aprendido del pasado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que mejorar para enfrentar el mundo nuevo de la sociedad del conocimiento y la información? Y en la segunda sesión queremos trabajar en temas tan importantes como infraestructura, salud, seguridad social, energía, defensa, desastres naturales, protección del medio ambiente, cambio climático. Durante su visita a Chile, el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno denunció el uso irregular de donaciones económicas por parte del expresidente Rafael Correa y Nicolás Maduro, con el propósito de desestabilizar la democracia. Esta declaración fue parte de los acuerdos a los que arribaron los mandatarios en torno a la articulación de PROSUR. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la carta de intención suscrita por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional incluye medidas de ajuste como la reducción de la masa salarial. Dentro del plan, el gobierno del presidente Lenín Moreno se comprometió a ajustar los sueldos de los nuevos empleados del sector público. Son 6 puntos los que incluye la carta de intención suscrita por el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con el Fondo Monetario Internacional. El documento fue conocido este 21 de marzo luego de que el pasado 11 de marzo el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito por $4.200 millones para nuestro país. Entre los puntos están restaurar la prudencia fiscal, fortalecimiento del marco institucional del Banco Central, reforzar la resiliencia del sistema financiero, apoyo a la creación de empleo, promover la prosperidad compartida y promover la transparencia. Sobre la prudencia fiscal, el gobierno nacional se comprometió a revertir la tendencia sobre la deuda Producto Interno Bruto y en corto plazo reducir la deuda por debajo del techo del 40% del PIB que actualmente determina la ley. El FMI recomendó que el techo permitido para el endeudamiento sea del 30% del PIB. Otra meta de este pilar es reducir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero en un 5% del PIB hasta el 2021. El déficit ocurre cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, y para reducir esa brecha se llevarán a cabo varias medidas de ajuste, entre ellas una reducción de la masa salarial. Dentro del plan se contempla renovar únicamente 1 de cada 2 contratos que expiren en los sectores no sociales y armonizar los sueldos de los nuevos empleados del sector público con los del sector privado, cuyos niveles son en promedio más bajos que en el sector público. Los subsidios también están dentro del plan. El gobierno continuará con la optimización de los subsidios a los combustibles mediante la normalización de los precios del diésel de uso industrial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y durante el programa Tercer Debate de esta semana, los dos asambleístas Patricio Donoso y Fernando Burbano analizaron el acuerdo suscrito entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Los legisladores coincidieron en la necesidad de tramitar reformas tributarias, mismas que llegarían a finales de este año, según lo informó el Ministerio de Finanzas. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los dos asambleístas Fernando Burbano y Patricio Donoso analizaron el acuerdo comercial alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Hoy que ya se conocen, se debía explicar cuáles son las condiciones y los términos. Porque no es secreto para nadie que los multilaterales otorgan créditos mucho más blandos, en mejores condiciones para el país. Los legisladores no vieron lejana la posibilidad de una reforma en materia tributaria. La deuda estará destinada para una suerte de contingencia social.
El tema está ver si capitales frescos de inversión, de riesgo, vienen al Ecuador. Sostuvieron que el Ecuador debe tener claros los destinos de dichos recursos. Estoy hablando de que en el gobierno anterior se hicieron creo que 20 reformas tributarias. En otras palabras, le cambiaban las reglas del juego cada 15 minutos. Después de la aprobación de la Ley de Fomento Productivo, la pregunta es, ¿cuánta nueva inversión real ha venido? Según el ministro de Finanzas, una nueva reforma en materia tributaria llegará a la Asamblea Nacional a finales de año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entre tanto que la Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. En el documento, la mesa legislativa acogió además el dictamen de la Corte Constitucional. Con 6 votos a favor, la Comisión de Participación Ciudadana aprobó el informe sobre la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. La mesa legislativa recomienda al Pleno ratificarse en el texto de 24 de 30 objeciones planteadas por el presidente. Según los comisionados, se ratifica la autonomía de la Defensoría y la promoción de protección de derechos humanos. Para ejercer su tarea de defender los derechos humanos, los derechos de usuarios y consumidores, sobre todo de la gente que menos acceso tiene normalmente a poder hacer valer sus derechos cuando es víctima de abuso. Una gestión de defensa de derechos puede ser vinculante con la justicia, por ejemplo, y que las decisiones de la Defensoría sean vinculantes con el quehacer de la justicia ordinaria del país. Además, la comisión revisó y acató el dictamen de la Corte Constitucional de 6 artículos por inconstitucionalidad. Héctor Yepes explicó que son temas de redacción, pero que el espíritu de la ley es la misma. Por ejemplo, cuando se habla de la vigilancia en materia de derechos, realmente se debe aclarar que lo que hay es una promoción y tutela, temas más de orden técnico que no cambian el contenido de la ley en su conjunto. Durante el análisis estuvo presente la defensora del pueblo, quien detalló los temas de preocupación. La Corte Constitucional desechó la mayoría de las objeciones que el presidente de la República había hecho y que eran importantes porque eran en materia de constitucionalidad y también incluso toda la discusión que se hizo de los instrumentos internacionales. El documento deberá ser analizado y aprobado por el Pleno de la Asamblea para su posterior promulgación en el registro oficial. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y vencido el plazo para la presentación de impugnaciones dentro del concurso de selección de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado, fueron en total 18 los recursos interpuestos en contra de los candidatos. De ese número, 9 impugnaciones son para Diana Salazar, 2 para Juan Bisueta, 5 para Merck Benavides y 2 para Javier Bosques. Ahora la Comisión Técnica presentará al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio un informe en el cual se detallará y fundamentará también la admisión e inadmisión a trámite de las impugnaciones presentadas. Sinabikanga yukuna yukunchi kasna kaichi shipi wisha ikunawan kikinpa wasiman chamukunchi kichwa shimipi astawan rixish pakatishun. Reunión Prosur. Yaktapushak Lenín Moreno apugimami kunankaypun yakuna imaka kasnakay América del Sur hatun suyo yaktakuna pakpusha kunawan rimanakuita ñawpakman katikun. Sinayatikaypika Prosur hatun tandanakuita wiña chinapak miña arinishkakuna. Kaypimi Kasnakay Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR tandanakuipak randimi kasnakay hatun tandanakuika wiñari nishpami kasna willachishkakuna. Ejes acuerdos Fondo Monetario Internacional y Shinayati kasna kaypunja imami kay hatun tandanakuikuna imawan istallakta mankulkita mañashka kuna ñukunchi llakta. Chaymanta kay shamuk punjakuna imapi shamukillakuna imapimi imashina ya kasna kulki tigrachina imapaka kasna llaktapi llanka ayllukunata anchuchina. Shinayati manu kulki kunata mirachina. Hasta wampis kay shamuk punjakuna llankana mayaykukunapakpis kasta kisha kuchki imata asayachina pagmi yuyay paktarina kuna rimanakuna kuna katinka nishpami rixichishka kuna. Tercer debate Shinayati kasna kay hatun rimanakui imamanmi
Patricio Donoso, Shinayati, Fernando Burbano, Apucuna, Kasnakaipi, Rimanacurca. Paikunaka, Kasnakai, Istaliakta Kunaman, Kulki, Mañashka, Imagina Pactanamanta, Kaikulkiwan, Imagina Yakta, Wiñarinamantami, Rimanacurca Kuna. Paikunakaninmi, Ñukunchi, Kasnakai, Yaktapi, Kaikulki Kuna Imaka, Wiñarinapak, Shinayati Yanapaikuna, Sinchiachinapak, Mikanakan, Chaitami, Rikuranakan, Chinishpami, Rixichirka. Ley Defensoría del Pueblo, Shinayati Kai, Participación Ciudadana, Mingarishka Ukuima Pimi, Kasnakai, Hatun Kamachi, Mushu, Yachinapak, Kilkaima Taña, Arinirka Kuna. Paikunaka, Astawan Kasnakai, Hatun Chimbapura y Kuna Imataka, Kai Corte Constitucional, Kamachi, Tewasiima, Arinishka, Rikushpami, Ñukunchika, Kai, Kilkata Kaña, Arinirkanchi, Rurarkanchi, Apukuna Imami, Kaishamu Puncha Kuna Imapi, Astawan, Ñerrixinaman y Aikunka Kuna Nishpami, Rixichirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Ya en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se llevó a cabo la ceremonia de ascenso al inmediato grado superior de 20 uniformados de la escolta legislativa. En el acto, la asambleísta María José Carrión invitó a los caballeros de la paz a apoyar de manera directa la construcción de normativas que les permitan cumplir con su deber. Con la presencia de sus familiares, 20 uniformados de la escolta legislativa fueron ascendidos al inmediato grado superior. En la ceremonia, Pablo Dávila, jefe de la escolta, resaltó el rol de la Policía Nacional. Destacó además del honor y entrega por las causas sociales a los denominados Caballeros de la Paz. Garantizan una policía moderna, eficiente, con resultados, lista para afrontar los retos y desafíos de una sociedad contemporánea. En nombre de la Asamblea Nacional, la asambleísta María José Carrión agradeció todo el esfuerzo entregado por la escolta legislativa. Aprovechó la oportunidad para hacer el llamado a apoyar y hacer partícipes de normativas que permitan beneficiarles. Cuenten siempre con nosotros, los asambleístas, para seguir fomentando leyes que les den a ustedes las garantías necesarias para seguir sirviendo al pueblo ecuatoriano como se debe, con la fortaleza y la firmeza, para que no dudemos en actuar cuando se deba actuar y para que siempre la Policía Nacional siga siendo el garante interno de la democracia de nuestro país. En la ceremonia, en nombre de sus compañeros, Milton Paucar, que ascendió a sargento primero de policía, agradeció el apoyo de la institución policial, pero además de sus familias, que son el pilar fundamental para ejercer su trabajo. El trabajo de un policía nacional muchas veces incomprendido por la sociedad nos motiva para mantener con hechos que trascienden nuestra labor, afianzando el compromiso de trabajo, compañerismo y unidad que nos caracteriza a los caballeros y damas de la paz. El acto ceremonial concluyó con entonación del himno a la Policía Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora una excelente noticia, la televisión legislativa está de fiesta. Hoy cumplimos 6 años al aire llevando a nuestros televidentes el detalle del quehacer legislativo. Y a continuación les contamos un poco más sobre nuestra parrilla de programación y nuestros nuevos retos. El 22 de marzo de 2013 fue la primera vez que salió al aire la señal de la televisión legislativa del Ecuador. La razón de ser de la televisión de la Asamblea Nacional y de los medios institucionales en sí es la difusión de las actividades de la función legislativa y tienen su sustento legal en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La señal se estrenó con la transmisión de la inauguración de la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada en Quito. Me acuerdo que desarmamos el equipo que se había armado aquí, que fue una infraestructura muy grande. Desarmamos, nos quedamos hasta muy tarde, de altas horas de la madrugada, desarmando y armando en la OIP. Siempre pendiente de la parte técnica, en la parte infraestructura, que no falle nada. De a poco se ha incrementado la parrilla de contenidos de la televisión legislativa, siendo el producto estrella la transmisión de las sesiones plenarias de manera íntegra. En la actualidad, en la franja informativa se cuenta con 2 programas, TVL Noticias Emisión Central y TVL Noticias Emisión Estelar. Y el resumen de lo más destacado, TVL Noticias Emisión Dominical.
Pero también se produce una diversidad de programas como Tercer Debate, que pone a discusión opiniones distintas de un tema de coyuntura legislativa. Construyendo Leyes resalta el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea. Un café con la otra faceta de los legisladores. Sin embargo, existen nuevos planes y proyectos para este 2019, como es La Verdad en Pleno, un programa de análisis y entrevistas con los legisladores. El trabajo de la televisión legislativa se enmarcó dentro de la planificación y desarrollo de nuevos programas de producción propia. También tuvimos campañas de comunicación interna y productos noticiosos, que es un poco el grueso que nosotros tenemos de información. La meta de la TVL, continuar llevando a sus hogares todas las actividades que realiza la Asamblea Nacional, además de ampliar su señal a las principales ciudades del país hasta llegar a nivel nacional por medio de cable operadores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y renovamos nuestros votos para llevarles adelante toda la información del quehacer legislativo. Y ahora en nuestro segmento La Agenda Cultural junto a Tatiana Sonnenholzner conoceremos las actividades de las que usted puede disfrutar este fin de semana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como todos los viernes te traigo algunas actividades que puedes hacer el fin de semana. Empecemos para ver cuáles son. En este taller para personas sordas, los participantes aprendieron sobre composición fotográfica. Ellos te enseñan a través de las imágenes el mundo tal y cual ellos lo viven. Así que si quieres ser parte de esta exposición, debes asistir este viernes a las 7 de la noche a Cafetería Enseña. Es un evento totalmente gratuito y apto para todo público. La escritora ecuatoriana Carmen Sirene visita el Oso Lector para presentar su obra Cuentos de Sol o de Luna, un cuentacuentos para niños a partir de 5 años que se llevará a cabo justamente en esta librería El Oso Lector. El evento empieza a las 11 de la mañana y es totalmente gratuito. Y para este domingo, después de que hayas votado y estés buscando un plan relajado, puedes asistir a la cafetería La Marel, donde se presentará Diego el Reciclado. Este es un evento igual para niños y niñas, que lo que pretende es generar conciencia del reciclaje. El evento es igual gratuito y empieza a las 11 de la mañana. Y hasta aquí la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo más actividades para el fin de semana. Hasta la próxima. Gracias Tatiana, y amigas y amigos, no olviden que este 24 de marzo todos tendremos que acudir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades de carácter seccional y también a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros les llevaremos adelante las incidencias en nuestras emisiones la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y una excelente tarde y noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.